SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. Hola, muy buenos días. Ya son al menos 24 las personas que han muerto en los incendios que desde hace casi una semana arrasan el condado de Los Ángeles, en California. Más de una decena de personas siguen desaparecidas y las autoridades dan por hecho que el número de víctimas mortales, que han actualizado esta misma madrugada, seguirá subiendo según vayan controlando los 7 focos que todavía continúan activos. Las llamas han arrasado ya más de 16.000 hectáreas y 12.000 coches, casas o comercios. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. Se han tenido que incorporar ya servicios de extinción internacionales de países como México o Canadá. Después de una breve tregua, lo que vuelve a preocupar hoy, este lunes, son las fuertes rachas de viento, que pueden rozar de nuevo los 110 kilómetros por hora hasta el próximo miércoles. Los servicios de emergencia se preparan, por tanto, para 2 días más de peligro extremo. Los bomberos siguen trabajando con muy poca agua para intentar apagar los incendios. Corresponsal Sara Canals. California se prepara para una nueva ola de fuertes vientos de hasta 110 kilómetros por hora que, combinados con el clima seco, mantienen muy alta la amenaza de incendios. Recordaba ayer el jefe de bomberos de Los Ángeles que prometía que no van a parar hasta contener el fuego, una lucha a la que se han sumado incluso bomberos de México y de Canadá. California también se está preparando para el después de la tragedia, suspendiendo varias leyes medioambientales para acelerar la reconstrucción, y Donald Trump paralelamente ha seguido criticando a funcionarios y a demócratas, llamándoles incompetentes. El gobernador de California, Gavin Newsom, decía ayer que para responder a sus insultos necesitaría como mínimo un mes y que la desinformación que ha propagado no beneficia a nadie. Newsom, por cierto, le ha invitado a visitar las zonas afectadas y lo cierto es que su regreso a la Casa Blanca en una semana preocupa a las autoridades locales, que temen dejar de recibir ayuda federal. En Venezuela, Nicolás Maduro ha inaugurado su tercer mandato con advertencias de guerra. Si es por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, también los venceremos. Para que respeten. Asegura que Venezuela se está preparando con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si hace falta para defender su soberanía ante terceros países. Es su respuesta a quienes piden una intervención internacional que desaluje a Nicolás Maduro del poder, como la petición que hacía el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla, cobarde, ruin, fascista, criminal. La oposición venezolana insiste, entre tanto, ante los organismos internacionales para que reconozcan al candidato opositor, a Edmundo González Urrutia, como presidente. Aquí en España el gran tema de la semana es nuestro debate público. En nuestro debate público va a ser la vivienda. El Partido Popular le ha dedicado el fin de semana en la reunión de sus presidentes autonómicos que ha convocado en Asturias. Allí Feijóo ha anunciado sus medidas especialmente pensadas, dice, para los jóvenes. Los jóvenes de menos de 40 años, la mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera de pensar que algún día van a ser propietarios de la vivienda. Y para esos vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4%. Hoy este anuncio confrontará con el plan que presente Pedro Sánchez, acompañado de 9 ministros de su ejecutivo, en un foro con especialistas del sector. Dice el PSOE que esta propuesta del Partido Popular consiste en especular. Son una farsa. Y es que el Partido Popular primero tendría que revisar cómo piensa el paradigma que tiene de vivienda. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo, mientras que para nosotros es un derecho. Así empieza el lunes, es 13 de enero. Hoy por hoy noticias. Con la mirada puesta en las medidas que va a anunciar este mediodía Pedro Sánchez y las que anunció ayer Núñez Feijóo para las comunidades donde gobierna el PP. Esas medidas plantean un modelo similar al que España tuvo antes de la burbuja inmobiliaria. El acceso a la vivienda es hoy el principal problema para los españoles, según el CIS. No ocupaba el primer puesto precisamente desde 2007, justo antes de que explotara esa burbuja. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El plan de los presidentes populares se basa principalmente en reducciones de impuestos
impuestos, liberalización del suelo, la concesión de avales y más normas antiocupación. La cuestión es que buena parte de las iniciativas que proponen ya estaban en vigor. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El plan del Partido Popular apuesta por una liberalización de suelo similar a la del pasado, a la preburbuja, de forma que el Estado cede suelo a constructores y promotores privados. Y apuesta incluso por algo que se eliminó entonces porque calentaba el precio, la desgravación de vivienda a compradores, aunque ahora dice el partido solo para colectivos dianas. Pero sobre todo promete cosas que ya están en vigor. 1. Promete avales a los jóvenes para que puedan acceder a crédito y, dice, esos avales son seña de identidad del Partido Popular. Esos avales los ha aprobado el gobierno del PSOE y de Sumar. De hecho, desde el año pasado hay 2.500 millones de dotación y han sido aplicados además en comunidades del PP. 2. Igualmente el PP promete fomentar y facilitar la rehabilitación y reparación de viviendas para que se pongan en alquiler. Es palabra por palabra lo que ya ha aprobado el plan de vivienda, que los ha dotado con 300 millones de euros. Eso que el PP promete para el futuro se está haciendo hoy en el presente. Hay una tercera promesa ya vigente. Plantea una simplificación administrativa y regulatoria. Es la que contiene la ley del suelo, que el PP ha votado en contra, por cierto. Y una clave llamativa. Después de apostar por oficinas antiocupación, que en Salamanca o en Ávila no habían recibido ninguna llamada, el PP ya no propone esas oficinas. Ahora dice que hay que tener un teléfono de denuncias. Es una sutil marcha atrás. A la espera de más anuncios en materia de vivienda y de la puesta en marcha del plan que acaba de diseñar el PP para las autonomías en las que gobierna, los datos siguen poniendo de relieve una situación completamente asfixiante. En Barcelona, por ejemplo, los precios se están disparando en los barrios más humildes. Si en la última década comprar un piso en Barcelona se ha encarecido un 60%, la peor parte se la han llevado los barrios con menos recursos. Es ahí donde el precio de una vivienda se ha multiplicado por 2 o en algunos casos incluso por 4. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Comprar un piso en Barcelona, según los datos del ayuntamiento, cuesta 340.000 euros de media. Es un 60% más de lo que costaba hace 10 años. Lo significativo es que en 3 de las zonas más humildes de la ciudad, Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y Trinitat Nova, ha crecido entre un 120 y un 150% el precio en esta década. Eso es más del doble que la media de la ciudad. Y todavía hay un caso más evidente, el barrio del Baró de Viver, donde en 10 años el precio se ha multiplicado por 4. De hecho, ha crecido un 320%. Jaime Palomera, investigador de Hidra Barcelona i experto en vivienda, apunta a los inversores. Escullen aquells barris on els preus encara no han augmentat de forma considerable perquè és on poden treure més beneficis. Y Gonzalo Bernardos, economista, ya no poden pagarse un habitatge. Explica también que se añade el efecto expulsión, es decir, que los vecinos de otros barrios ya no se pueden permitir vivir donde vivían sus padres y se han tenido que mudar a zonas más baratas. La crisis de vivienda la notan ahora especialmente quienes buscan alquilar o comprar en las zonas más afectadas por el paso de la Dana en Valencia. Ahora la demanda es aún mayor y la oferta ha disminuido considerablemente por la cantidad de inmuebles que hay afectados. Por eso se necesita mano de obra para su reconstrucción. En la Comunitat Valenciana faltan electricistas o fontaneros. El gobierno valenciano quiere agilizar los cursos de formación y traer a profesionales de toda España. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Por poner un ejemplo, la Dana ha afectado a unos 10.000 ascensores. Faltan piezas, pero también mano de obra. Así que la Consellería de Educación ha autorizado 2 cursos de ascensoristas que estaban en trámite para formar rápidamente a peones y que puedan trabajar de manera inmediata. También se van a rediseñar otros cursos de formación profesional y se intenta atraer a profesionales de otras autonomías para atender a la gran demanda que se va a producir. Por su parte, los sindicatos reiteran que se necesitan planes a largo plazo para evitar que estos profesionales se queden sin empleo cuando acabe la reconstrucción. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El senador y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, se sienta hoy en el banquillo del Tribunal Supremo por un delito de seguridad vial. Hace ya 2 años que la DGT le denunció por conducir su coche oficial a más de 215 kilómetros por hora. La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros y la suspensión de 1 año del carné de conducir. Él dice que fue por un despiste. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, el juicio arranca a las 10:30 de la mañana tras casi 2 años desde que se produjo el presunto hecho delictivo. Y es que fue el 25
23 de abril de 2023 cuando un radar de la Guardia Civil cazó al senador popular y al expresidente de la Diputación de Ourense a 215 km por hora en la 52 a la altura de Benavente. Tras varios plantones a la jueza para dilatar el proceso y tras rechazar un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable y reducir en 1/3 su pena, hoy veremos a José Manuel Baltar sentado en el banquillo del Supremo. La Fiscalía pide la retirada del carnet durante 1 año y 1 día y 1.800 euros de multa. Él insiste en que nunca superó los 200 km por hora, a pesar de lo que dice el atestado de la Guardia Civil, y ese es el límite para que el asunto vaya como va por la vía penal. Los retrasos en la aprobación de terapias genéticas en España dejan a miles de personas sin un tratamiento esperanzador. Es la denuncia de expertos y familias que exigen rapidez. Investigadores en genética y médicos reclaman a Sanidad que se agilice la aprobación de estas terapias para 2 enfermedades raras que afectan a la sangre y con la que conviven miles de familias en España. Todo porque los tratamientos son muy caros y la negociación con las farmacéuticas prácticamente imposible. Javier Ruiz Martínez. En febrero de 2024, la Agencia Europea del Medicamento aprobó varias terapias genéticas para tratar la anemia falciforme y la beta-talasemia. Son enfermedades raras que afectan a nuestra hemoglobina. Sin embargo, en España no se pueden administrar. Lo explica el biólogo experto en genética Lluís Montoliu. Si tú eres papá o mamá de un niño que tiene estas enfermedades, pues tú al día siguiente lo lees en el periódico o lo escuchas en la cadena SER, le dices, aquí tiene mi niño que tiene anemia falciforme, por favor trátelo. Y en ese hospital te van a tener que decir que, lo siento, no podemos tratarle. Porque Sanidad todavía no ha aprobado el uso en España. La ley exige un acuerdo económico con la farmacéutica y como el tratamiento cuesta más de 2 millones de euros, no se hace. Ocurre igual en algunos novedosos tratamientos oncológicos. Estamos hablando de niños, ¿no? Niños que son graves y que tampoco tienen todo el tiempo del mundo para esperar. Deberíamos agilizar. Las terapias génicas, dice Montoliu, tienen que llegar más rápido a España. Y de nuevo del exterior, Italia ha dejado en libertad al ingeniero iraní que Teherán exigía a cambio de la periodista Cecilia Sala. Sobre él pesaba una solicitud de extradición de Estados Unidos por venta de componentes para fabricar drones. Solo unos días después de la excarcelación de la periodista italiana, el ciudadano iraní de 38 años ya es libre y está de vuelta en Teherán. El Ministerio de Justicia italiano ha dicho que su arresto fue un malentendido y que los delitos que se le atribuyen no son punibles en Italia. Corresponsal en Roma, Marina García, buenos días. Buenos días. Sí, el caso había estado vinculado al arresto de Cecilia Sala prácticamente desde el principio. De hecho, la propia periodista ha declarado que en el momento en el que es detenida, el 19 de diciembre en Teherán, ya había leído la noticia de que este ciudadano iraní había sido arrestado en Milán y que pensó en aquel momento que su propia detención pudiese estar funcionando como una moneda de cambio. De hecho, tras la vuelta a casa de Cecilia Sala, se esperaba también la excarcelación del ciudadano iraní, que había sido arrestado, recordemos, a mediados de diciembre por petición de Estados Unidos en Italia, acusado de suministrar a una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, considerada por Washington como organización terrorista, pero no por la Unión Europea ni por Italia, alta tecnología militar. Así, en las últimas horas, el ministro de Justicia italiano ha revocado la detención, justificando que el ciudadano iraní está acusado de delitos que no existen en el Código Penal italiano. Vamos a ir hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con noticias de estas dos comunidades, como el alcalde de un pueblo de Segovia, Mario, que acusa de homofobia al obispado porque le niega la comunión tanto a él como a su compañero como a otra pareja homosexual. Sí, todo comenzó hace unos días cuando el párroco, que atiende a varios pueblos cercanos, le explicó que unos feligreses, un matrimonio homosexual, no podía seguir recibiendo la comunión en la misa. Esto fue después de que el sacerdote recibiera primero avisos de algunos vecinos y después una aclaración por parte del obispo de Segovia. Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballero, se interesó por este hecho y pidió explicaciones al sacerdote, que le remitió a la diócesis. Reclamó todo esto por escrito. En la respuesta se dejaba al criterio del cura la aplicación de la doctrina de la Iglesia en este asunto, pero cuando volvió a hablar con el párroco, las justificaciones incluyeron una nueva condición. Que si solo fuera, palabras textuales, si solo fuera ser gay y se continúa por un camino de conversión, pues que las cosas serían distintas. Yo ahí radicalmente paro la conversación y le digo que
esas cuestiones, que eso me parece gravísimo lo que está insinuando y lo que está diciendo. García de Andrés vivió hace unos años un episodio similar que prefirió no hacer público. Ahora lo denuncia porque considera que los comportamientos retrógrados son cada vez más y más intensos. Ámsterdam ha pedido ayuda a Lorca para solucionar parte del problema que tiene en la capital de Países Bajos con las aguas subterráneas. Juanjo. Sí, y es que en Lorca se está desarrollando un proyecto que consiste en almacenar y utilizar el agua de lluvia en un revestimiento especial que se utilizaría en la construcción de edificios para mejorar su aislamiento térmico. Empapar el material de ese revestimiento con agua evita la entrada de calor en verano y que las viviendas estén secas y cálidas en invierno. Pues bien, esta iniciativa es la que ha llamado la atención de Ámsterdam para aplicar en uno de sus barrios del norte, pero en lugar de utilizar el agua de lluvia, la capital de Países Bajos lo que quiere es utilizar las aguas subterráneas, ya que de agua de lluvia van totalmente sobrados. De esta forma, lo que ahora es un problema en esta zona de Europa, las aguas subterráneas, se podría convertir en una solución eficiente para el medio ambiente por el ahorro energético que ello traería también consigo, y todo gracias a este proyecto que se está desarrollando en Lorca. Pues Juanjo, Mario, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ver un documental. ¿Con cuántos compositores oyes solo el principio y ya sabes de qué melodía se trata? Antes músico de jazz que compositor, a sus 92 años John Williams se ha convertido en la persona con más nominaciones a los premios Oscar, 54. Con permiso de Ennio Morricone, Williams ha firmado las mejores bandas sonoras de la historia del cine reciente, desde Tiburón, E.T. e Indiana Jones, hasta Parque Jurásico, Harry Potter o Star Wars. Nadie como él ha sabido entender la relación entre las imágenes y el sonido. Sus partituras cuentan historias, describen personajes. John Williams ha puesto música hasta los Juegos Olímpicos. Amigos, compañeros de la industria del cine y, por supuesto, Steven Spielberg, a quien unió su carrera profesional desde el principio, participan en este documental sobre la vida y obra de este genio de la música que puede verse en Disney Plus y que recomendamos que nadie se pierda. El propio John Williams cuenta su historia, sus inicios, su proceso creativo, su forma de entender la música, que casi como ningún otro forma parte de nuestro imaginario colectivo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.